Estamos acá en Córdoba, Argentina, con Álvaro Erramupe, en el Congreso de FAJO. Álvaro, residente ahora de México, pero con una trayectoria curiosa, no solo en medicina, sino también en gestión y en marketing. Y si vemos su camino académico, podemos notar una diversidad de lugares en su formación. Cambridge University, Instituto Europeo de Estudios Empresariales, Atlantic International University de Estados Unidos, México, Universidad de la República Uruguay, Universidad Politécnica de Madrid. Tres opciones: o es mochilero, o lleva siempre una computadora abajo del hombro, o es un testimonio de lo que es la globalización de la educación y de la consultoría. Con ustedes, Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias, Julieta, por la invitación. La verdad es que yo creo que es un poco de todo, ¿no? No buscamos con lo que hacemos ser ejemplo, aunque creo que el mundo necesita ejemplos vivientes. Siempre creo que es mucho más importante que decir las cosas, hacerlas. Y bueno, definitivamente hoy me siento una persona global, porque desde hace 25 años que decidí de alguna manera y elegí lo que hoy estoy haciendo. Tuve esa visión, digamos, de poder residir quizás en un lugar y poder trabajar para el mundo. Y hoy afortunadamente me considero un afortunado porque hago lo que me gusta y obviamente ayudando a las organizaciones, en este caso a los profesionales y a los colegas, a poder ser un poco mejor. Entonces, Álvaro, contanos, ¿qué cambios surgieron en la educación continua y cómo está impactando esto en la actualización médica? Mira, los cambios que han habido en la educación han sido muy importantes, sobre todo porque ha cambiado la forma en cual las personas toman contacto con el conocimiento, adquieren una habilidad o una destreza y luego la aplican. Y eso está basado en lo que se llama el mundo de las competencias. Hoy, más allá, digamos, de los grados que uno puede tener, lo importante es tratar de saber hacer las cosas, poder aplicarlas en el momento que se requiere. Y eso ha hecho que la educación cambie. Ya no solamente la mayor expectativa que se tiene en las organizaciones educativas está en la parte de grado y de posgrado, sino a lo largo de toda la vida, porque mientras estemos con vidas vamos a tener que seguir aprendiendo. Ya no está aquel concepto de que había un tiempo para estudiar, otro tiempo para trabajar. No, ya ahora, digamos, el estudio y el trabajo, en primer lugar, no es opcional, porque también antes era una opción si querías trabajar o estudiar. Y obviamente que hay que hacerlo a lo largo de toda la vida, porque durante toda la vida uno necesita adquirir ciertas herramientas que quizás no las adquirió en el periodo, por ejemplo, del grado o del posgrado, y llegado el momento cuando las tiene que aplicar, de alguna manera eso es así. ¿Eso cómo impacta, digamos, en la actualización médica? Bueno, efectivamente la medicina es una de las profesiones que tiene más asimilado este concepto. No digo que otras profesiones no se actualicen, pero la sistematización en la cual el médico termina su carrera, la especialidad, luego la certificación para poder seguir ejerciendo como médico, evidentemente va muy de la mano con este nuevo concepto de que hay que estudiar hasta que uno ejerce la profesión. Entonces, de alguna forma, el cambio en la educación que están habiendo en ese sentido sí impacta, pero en realidad la medicina se adecua muy bien a esta nueva forma, digamos, de educación. Vemos que con las posibilidades de Internet, desde la irrupción de Internet, el conocimiento está tomando una forma más horizontal que vertical, en la que el conocimiento tiende a difundirse, a compartirse de un modo más rápido, más simple. La pregunta es cómo esto afecta en la formación académica, ¿no?, de los médicos. Cómo este cambio de paradigma está llegando a la medicina, este modo de conocer, de manejarse con la información. Mira, una cosa muy importante es que tenemos que hablar de lo que se llama la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. Ya en el año 1990 comienzan a aparecer estas tecnologías y comienza la nueva era que se llama la nueva economía. Es decir, cómo impactan estas nuevas tecnologías en nuestros hábitos, no solamente de preparación y de formación profesional, sino también hábitos de vida que tenemos los seres humanos, de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos. Y evidentemente que esto lleva a un cambio de que finalmente uno no necesariamente tiene que tomar el conocimiento en un momento, en un lugar, sino cuando lo necesita y básicamente en los tiempos que el individuo requiere.
Y eso ha hecho que se empiecen a formar programas, digamos, online. Mira, para darte un ejemplo con estadística de estos temas. Hoy en día, el 57% de la formación se hace en el campo laboral y sobre todo en el campo informal. Pero en los últimos 6 años, la enseñanza presencial ha disminuido a más de la mitad. Y la enseñanza online, en sus distintas modalidades, ha incrementado un 160%. Esto te está hablando precisamente de lo que luego vamos a ver que son las tendencias de algo que se viene de alguna manera gestando y que finalmente se empieza a poner en práctica por parte de quienes asumen que necesitan tener un conocimiento o una habilidad. Contanos, Álvaro, el quid de tu conferencia. Tendencias y disrupciones en la educación médica continua para los próximos 10 años. ¿Cómo ves el futuro de la educación médica? Mira, en primer lugar, es muy importante que la gente tenga claro que es una tendencia a diferencia de una moda. La moda es algo que comienza y luego de un corto periodo de tiempo desaparece, por algún motivo. En cambio, es una tendencia, es algo que no tiene, digamos, un ascenso y un descenso rápidamente, sino que se va gestando a lo largo de un tiempo más extenso y no cae. Entonces, finalmente, lo que estamos planteando en esta conferencia es como algo que se viene gestando desde el año 90 o 2000, ya lleva casi 20 años, y que finalmente en todo el mundo están habiendo circunstancias para que cada vez más la gente adquiera otra forma de tomar contacto con el conocimiento. ¿Y qué es una disrupción? Bueno, una disrupción es algo que te va a cambiar definitivamente la forma en la cual tú interactúas con los demás. Y entonces, precisamente la enseñanza, hoy en día, bajo esta modalidad, puedo poner un ejemplo, los simuladores, ¿no? Los simuladores médicos, en la cual el médico puede estar haciendo una actividad quirúrgica en un quirófano, puede haber gente en cualquier parte del mundo viendo, puede interactuar con la gente que está en el quirófano. Eso evidentemente es posible gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y bueno, indudablemente que eso también va a repercutir en cómo el médico se forma y se actualiza. Como te decía antes, ¿no? Con la irrupción de Internet se generaron cambios, ¿no? en nuestro modo de relacionarnos con el mundo y también en el manejo de la información. Y esto no solo en la generación, los millennials, sino también en la generación X, en los baby boomers, ¿no? ¿Cómo hacer con esta nueva dinámica, estos nuevos hábitos de consumo de información para hacer más atractivos los congresos médicos tradicionales? Mira, yo creo que fundamentalmente las nuevas generaciones, ¿no? Estamos hablando, sí, efectivamente de las X, de los milenios, de la generación Y, la Z, ¿no? Finalmente, lo que está viendo es un cambio en el cual, ¿cómo tomo contacto con el conocimiento? Es un cambio mucho más interactivo, es precisamente cómo hacer que cuando yo necesite la información la tenga en el momento que la necesite y no cuando una organización quiere brindármela. En el caso de las instituciones educativas, en el caso de los congresos, es en un momento dado, en un lugar, tú ven a un lugar, toma contacto con este conocimiento, con este profesor que te va a transmitir. Pero quizás ese no es el momento que tú lo necesitas. El momento que tú lo necesitas no es ese, es en otro momento del año en el cual tuviste un problema que resolver y ahí necesitas esa información. Entonces, las organizaciones tienen que irse adaptando a ese sistema. Te voy a poner un ejemplo. En México, el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, que es un organismo independiente, digamos, de lo que es la federación, en este caso de la especialidad, obviamente hace, hoy en día, que tú cada 5 años tengas que certificarte o recertificarte para poder ejercer, digamos, como profesionista de la especialidad. Entonces, hoy día crear un sistema que se llama un expediente, tu expediente para poder acreditar todas las constancias que habilitan tu competencia, y que eso antes se hacía de manera manual y a los 5 años que a ti te tocaba la certificación. Bueno, hoy hay un expediente virtual que a lo largo de esos 5 años que tú tienes que ir acreditando todas las constancias para demostrar esas competencias, tú lo puedes hacer en el momento que tú quieras y lo vas acreditando. Si quieres hacerlo todo junto el último mes antes de que se cumpla el periodo, lo puedes hacer. Y si lo quieres hacer a lo largo de los 5 años, lo puedes hacer en el momento que tú decidas. Porque lo importante es que la institución te tiene que acreditar que a lo largo de esos 5 años tú tienes que tener determinada cantidad de puntos para poder seguir ejerciendo como especialista. Pero eso antes, como te repetía, era algo que tenía que hacerse en un momento, llevarse físicamente y obviamente antes de la fecha que se vencía tu renovación, digámosle así, en este caso de la especialidad. Bueno, eso muestra un ejemplo de cómo hoy
Hay que irse adecuando a esas nuevas realidades, porque evidentemente, y obviamente que eso se puede hacer desde el teléfono hasta la computadora de tu casa, del hospital, donde tú decidas, porque tú entras, digamos, a la nube y ahí va a estar tu expediente. ¿Me explico? Y como te decía, Álvaro, ¿cómo podemos hacer para que los congresos médicos tengan una mayor llegada a ese público de adultos jóvenes que tienen una tendencia a manejarse con la información de un modo más interactivo y proactivo? Mira, en primer lugar creo que tienen que ser mucho más interactivos, es decir, donde la gente pueda, más que tomar contacto con el conocimiento, que sean espacios de discusión de problemas y de soluciones de problemas a la cual la gente se ve enfrentada. Por otro lado, creo que tiene que ser algo mucho más conciso, es decir, hoy la gente no está dispuesta a irse tantos días, dejar de lado su actividad profesional, la consulta, lo que hacen cirugía, en este caso tiene intervenciones quirúrgicas, durante no más de 2 o 3 días. El mundo está estudiado que el médico ya no quiere dejar más ese tiempo. Y dejarlo precisamente en un espacio donde él pueda coordinar. Pero lo importante es que ese espacio que tenga, luego lo pueda volver a utilizar a lo largo del año cuando tenga un problema. Y para eso hay que registrarlo. ¿Y cómo se registra? No solamente con un documento escrito, también con una grabación, con un video de una plática que se tenga. Entonces creo que tienen que ser, ahora sí que más corto, pero más eficiente en cuanto a lo que se requiere. Y evidentemente que esa interacción, obviamente que se va a hacer a través de los medios digitales. Quienes no nacimos con la tecnología, nos hemos adaptado y valoramos y hoy disfrutamos por eso. Y bueno, evidentemente, en el 2015, la gente que concurría a los congresos tenía un perfil. En el 2020 va a ser otro, en el 2025 va a ser otro, en el 2030 van a ser otro, donde ya básicamente no va a haber baby boomer, gente que nació entre el año 46 y 60, por ahí quedaríamos los que nacimos entre el 60 y el 80, ¿me explico? O sea, cada vez más a los congresos van a participar las nuevas generaciones y la gente que ya se formó en el siglo pasado, bueno, va a dejar de ir a los congresos porque evidentemente es un tema natural. Entonces, evidentemente que en eso creo que va a ser es una tendencia que no va a ir marcha atrás, al contrario, se van a ir incorporando nuevos medios digitales para poder tomar contacto con el conocimiento. Ante la tendencia del crecimiento de la educación virtual, no puede faltar la pregunta apocalíptica, ¿no? Y es esta, si van a morir los congresos médicos. Mira, esto me hace acordar a cuando apareció la televisión. Cuando apareció la televisión, dijeron que la radio iba a desaparecer, ¿no? Y la radio no desapareció, pero sí se tuvo que transformar, ¿no? Puedes poner otro ejemplo. Cuando apareció algunos medios de comunicación a través de la televisión y el cine en casa, dijeron, bueno, los cines pueden desaparecer. Y hoy los cines están haciendo cosas que finalmente antes no se planeaban que iban a hacer. Yo creo que con los congresos médicos va a pasar exactamente lo mismo. Hay una parte que es la parte de interacción social, que eso evidentemente también se hace por eso. Entonces, eso no, yo creo que no van a desaparecer. Lo que sí tienen que hacer es transformarse. Porque si el médico no quiere salir más de 2 o 3 días, digamos, de su lugar de trabajo para transportarse y no quiere transportarse más de 8 horas para ir a un congreso, si tú sigues haciendo los congresos de 5 días, evidentemente te vas a quedar sin público. ¿Me explico? Entonces yo creo que esto es lo que en definitiva la gente que organiza los congresos tiene que entender. Porque además, mira, tengo un dicho que finalmente es parte de la plática que voy a dar. Acá podemos discutir filosóficamente si antes era mejor o ahora es mejor. Lo que está claro que esto es contigo o sin ti. O sea, no va a haber opciones, ¿no? Entonces, si alguien aprovecha, digamos, esa tendencia y ese cambio, se va a ver beneficiado de todo lo que recoge. El que se resista al cambio, ahora sí, puede pasar como algunas de esas empresas que quedaron esperando o quizás dijeron que, bueno, que la fotografía todavía va a seguir siendo por revelado y bueno, finalmente sí les queda poca historia. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu presencia en Córdoba y en Argentina y esperamos que vuelvas para muchos más congresos. Gracias.